Dios les bendiga. Continuamos con la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy estamos en el capítulo 6. Hoy vamos a entrar ya a ver lo que es la armadura de Dios. Vamos a ver cada pieza de esa importante armadura que en el versículo 13 vemos que se nos hace un mandato que es tomar toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Eso ya, ese versículo lo alcanzamos a ver en el video anterior. Hoy ya vamos a entrar a la armadura. En el griego es la panoplia, ¿sí? La armadura que Dios dio como provisión para su ejército, para sus hijos, para su pueblo, porque no estamos solos, porque es como un cerco, como un vallado que Él pone alrededor nuestro. Bien, dice así el versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Nuevamente, ya habíamos visto que el objetivo de tomar la armadura era estar firmes. Y vemos que por segunda vez, en total, son 3 veces que se nos dice estar firmes y una vez que se nos dice resistir. Entonces es importante tener en cuenta que el objetivo de tomar la armadura es estar firmes y no ser derribados por el maligno, que eso es lo que él va a querer, tumbarnos. Eso es el objetivo de él, pero nosotros somos más fuertes en Cristo, no en nuestras fuerzas, sino en Cristo, porque recordemos que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de todo argumento que se levante contra el conocimiento de la verdad. Entonces para eso estamos aprendiendo las tácticas, algunas de las estrategias, de las estratagemas que usa el maligno en contra de nosotros. Pero de antemano ya debemos de saber que la victoria está garantizada. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús venció en la cruz. Ahora sí nos dice nuevamente estar firmes y ceñidos vuestros lomos. Bueno, los lomos es la parte baja de la espalda aquí, poner como un cinto de la verdad, y eso es lo primero que se nos manda hacer. Dice, bueno, la ropa larga, o sea, por debajo, digamos, de la armadura estaba una túnica, ¿sí? O ropa larga. Dice, la ropa larga podría estorbar o hacerte tropezar. Entonces era importante estar bien ceñido, estar bien amarrado, bien apretado físicamente, para que cuando, digamos, el soldado tuviera que correr, no se fuera a tropezar o no se fuera a enredar con una de sus prendas, ¿sí? Con algo largo, con una cuerda, todo lo iba a ceñir bien, el cinturón, y aquí se nos dice que es el cinturón de la verdad. La verdad sostiene todo el equipo, es la primera pieza de defensa. Debemos estar fundamentados en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Bueno, la verdad es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, teniendo en cuenta que Cristo es la verdad y la verdad del Evangelio, lo que Él nos enseñó, esas son las verdades fundamentales, ¿sí? Doctrinas fundamentales. Ceñirse significa estar listos para la acción. Eso es lo que significa estar ceñidos, sin que las mentiras o el engaño de Satanás nos desvíen, ¿sí? Porque eso es lo primero que él va a atacar. ¿Va a atacar a qué? A la verdad, a esa verdad que ya sabemos, que ya conocemos, y eso es lo que es la parte, ¿sí? Que él va a utilizar. Entonces vamos a ver algunas de esas doctrinas. Bueno, dice así, las mentiras o el engaño de Satanás van a tratar de desviarnos. Las doctrinas de demonios, sabemos que existen las doctrinas de demonios y los espíritus de error que nos nombra la palabra. Esos son ataques, ¿sí? Van a querer sacudir al cristiano estas doctrinas de demonios y estos espíritus de error de un lado a otro con todo viento de doctrina. Mire, este ataque es constante. La iglesia constantemente recibe este tipo de ataques a la verdad, a la doctrina fundamental, a espíritus de error, a que creamos mentiras, a que creamos en cosas falsas. Eso es lo que él siempre va a atacar. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, algunos ejemplos de estas doctrinas que quieren separar al cristiano, alejar al cristiano de la verdad. ¿Cuáles son? Doctrinas como los judaizantes, que hay que volvernos es como retroceder hacia el judaísmo para ser salvos.
el gnosticismo, doctrinas que niegan la deidad de Cristo. Todas estas son doctrinas de error y los cuales nosotros debemos de tener un buen fundamento ¿en quién? En la verdad. Por eso me pareció conveniente escribir aquí algunas de las doctrinas fundamentales que debemos tener claro, y que si alguien nos predica un evangelio diferente, no le digamos bienvenido. Y dice la palabra que así venga un ángel del cielo a predicar otro evangelio, que no le tenemos por qué creer. Sí, puede ser muy bonito, un ángel resplandeciente, luz, un ser hermoso, y que te digan, vea, esta es la verdad, vea eso. O sea, si no está de acuerdo con la palabra, son espíritus de error y van a querer sacarnos de la verdad. Entonces yo apunté aquí algunas de esas verdades fundamentales del cristianismo. Primero, la Trinidad, que Dios es uno, pero en 3 personas. Eso lo vemos siempre, o sea, a través de la Biblia. Aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, sí sabemos que está la doctrina de la Trinidad. Dios es uno, no son 3 dioses, es un solo Dios, pero compuesto por 3 personas. Eso es un misterio, o sea, no es algo que fácilmente se pueda explicar con palabras, sino que es algo que es revelado. Dios revela a sus hijos esto, es algo que entendemos por revelación. Bien, otra de las doctrinas, Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Dios se encarnó, Dios se hizo hombre. Jesucristo como hombre también a su vez es Dios. Toda la plenitud de la deidad habita en Jesús. Esa es otra de las doctrinas fundamentales. Otra es que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí? Si nosotros no creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo vamos a estar fundamentados en algo que no creemos? Debemos de creer que la Biblia es la palabra de Dios. También otra doctrina fundamental es que la salvación es por gracia, no por obras. Dice la palabra que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. No, todo lo hizo Jesús y esa salvación es por gracia. Aunque la Biblia sí nos habla de obras, pero no para salvación, sino como prueba de que sí somos salvos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos salvos no por obras, pero sí para obras. Tenemos que tener en cuenta eso. Otra de las doctrinas, la resurrección de los muertos. Sí, importante eso. ¿Cuándo se efectuará? Habían unos que en la Biblia decían, que no, que la resurrección ya se efectuó. Todavía no. Todavía el único que está resucitado en este momento es Cristo. Él es las primicias. Él sí está resucitado. El resto de muertos en Cristo van a resucitar el día del arrebatamiento de la iglesia. Sí, ese va a ser esa primera resurrección, y nosotros creemos en eso, en que según el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, dice que los muertos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es el día de la resurrección, el mismo día de la venida o el arrebatamiento de la iglesia, el cual no debemos confundir con la segunda venida de Cristo, que aunque ambos hechos son parte de la venida de Cristo, el uno se efectuará primero y luego la segunda venida de Cristo, en la cual la iglesia de Cristo viene con Cristo a reinar. Bien, bueno, y hay muchas otras más doctrinas que simplemente di como un resumen, ¿sí? de lo fundamental, el pecado, de que todos somos pecadores, de que, bueno, todas estas cosas que son fundamentales. Ahí nombré solo algunos. Bueno, algo importante que yo quiero decir es que Adán y Eva no se ciñeron con la verdad. Ellos, aunque Dios les habló verdades y les dio mandamientos que ellos debían cumplir, ellos creyeron a la mentira de Satanás, ¿cierto? Satanás les dijo cosas que no eran, con que Dios os dijo, o sea, poniendo en duda las cosas que Dios ya les había dicho, que eran verdad, que eran ciertas. Entonces ellos fueron atacados por esa serpiente antigua, fueron atacados y logró tumbarlos, ¿sí? Y logró pues desestabilizar el mundo entero, ¿no? El mundo que Dios había creado para que el hombre estuviera en paz, en armonía, logró volver un caos. ¿Por qué? Porque no estaban ceñidos, ¿sí? con la verdad que Dios les había dado. Bien, hoy en día las iglesias son atacadas con la verdad, o sea, siempre van a
en medio de las prédicas, en medio de que usted está ahí creciendo en su fe, van a llegar a llevar pensamientos de error, van a llegar, pero qué tal que si esto es la verdad. Y mire, uno escucha cristianos, pastores de años, que de un momento a otro se cuestionan realidades, verdades que siempre han aprendido, y empiezan a cuestionarlas y a decir, no, es que esto no es así, es que la Biblia aquí encontró un error, es que esto, es que lo otro, y empiezan a caer en el engaño. ¿Pero por qué? Porque no están ceñidos sus lomos con el cinto de la verdad. Entonces eso es fundamental. Antes de tomar cualquier otra pieza de la armadura, es saber quién es la verdad, saber quién nos salvó, cómo lo hizo, y conocer estas verdades bíblicas que son tan importantes para mantenernos firmes en nuestra fe, que va a ser tan atacada a lo largo de nuestra vida cristiana. Bien, segunda pieza es la coraza de justicia. Y no se refiere a la justicia humana, se refiere a la justicia de Dios, ¿sí? Porque nuestra justicia ante Dios son como trapos de inmundicia. Aunque el Señor, esa justicia, digamos, es imputada, también nosotros andamos también, ¿no? En justicia, pero por la fe, o sea, por la fe en Cristo, lo que Él puso en nosotros. Dice así: se refiere a la justicia de Dios por cuanto es la armadura de Dios. Nuestra justificación tiene que ver con nuestra condición delante de Dios, que es permanente y absoluta. No confundir con el perdón. El perdón tiene que ver con nuestra relación con Dios, que es fluctuante y relativa. Entonces, el objetivo aquí es que entendamos que la justicia de Dios nos posiciona delante de Él. No es algo que va a fluctuar, no es algo permanente y absoluto, porque es justicia de Dios. Y el perdón, digamos, ya que no lo confundamos, ¿no? ¿Qué es el perdón? Bueno, esto va de acuerdo a nuestra relación con Dios, ¿cierto? Que fallamos, que pedimos perdón, pero mire, nuestra relación con Dios es fluctuante y relativa, o sea que varía mucho, ¿sí? Porque el ser humano es pecador, es cambiante, entonces no es de acuerdo. La justicia de Dios no es de acuerdo al perdón. Entonces ahí podemos estar seguros de que es Dios el que nos salvó, que no es por nosotros, no depende tampoco de nuestra relación con Dios, porque como les digo, varía, a veces amanecemos bien, a veces amanecemos en buena comunión con Dios, en buena relación con Dios, que oramos, que leemos, como hay días que tristemente las circunstancias como que nos ganan y no tenemos esa buena comunión con Dios. Bien. Características de la justicia de Dios. La recibimos por fe, es de Cristo, es perfecta, es permanente y nos da paz eterna. Nos da un sentido general de confianza, una conciencia de nuestra posición y firmeza. La coraza de justicia nos defiende contra las acusaciones del enemigo, ¿sí? Entonces, esta arma es importante saber que la coraza de justicia nos va a defender de qué, de las acusaciones. El enemigo siempre nos va a querer acusar delante de Dios, que hemos pecado, que hemos hecho lo malo, ¿sí? Entonces ahí por eso tenemos que, esa coraza es como esa parte que nos protege todos nuestros órganos vitales, ¿sí? ¿Qué órganos hay ahí? Digamos aquí en el tórax, debajo del tórax, ¿qué hay? Bueno, está el corazón, está todo el sistema digestivo, nuestros órganos importantes, ¿no? El sistema digestivo, que todos esos órganos importantes allí, como son los riñones, como es el páncreas, el estómago, o sea, todo esto es importante y son órganos vitales en nuestro cuerpo. Dice así: el uso de esta coraza protege las partes vitales, el tórax, el corazón, el pecho, los órganos digestivos donde se alojan las emociones, ¿cierto? Ahí por eso la importancia, ¿no? En los riñones, en el hígado, allí se alojan emociones. Entonces dice aquí: en toda la panoplia, o sea, en toda la armadura, que la panoplia es la palabra en griego para armadura, dice, no hay mención de una placa trasera, porque el soldado nunca debió huir. O sea, en la coraza normalmente tenía una placa en la parte de atrás para proteger, pues, digamos así como la parte trasera, la espalda. Pero aquí en esta no se menciona. ¿Por qué? Porque el cristiano no está
no está llamado para que huya del enemigo, no. El cristiano ha sido llamado ¿para qué? Para resistir, para estar firme, para estar de pie frente al enemigo, nunca para darle la espalda y retroceder de esa manera, no. El cristiano siempre debe estar de pie. Por eso es importante tomar esa coraza y saber bien todo lo que el Señor nos ha dado, conocer bien nuestras armas espirituales, estas armas de guerra. Nunca estamos hechos, repito, para huir. Bien, versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Bueno, ya esto es el calzado, ya después de estar vestidos, ahora viene lo que es el calzado, el apresto del Evangelio de la paz. Bueno, apresto viene del verbo que significa preparar. Sí, un ejemplo de ello lo podemos ver cuando Juan preparó el camino del Señor. ¿Sí? ¿Para qué lo preparó? Para proclamar el mensaje, el Evangelio. Mire lo que dice en otra versión aquí. Preparación para proclamar el Evangelio. Esta es otra versión. Esto implica tener buenas bases. Bueno, muchos interpretan como que las sandalias o el calzado es para ir, se trata de ir y predicar el Evangelio. Bueno, principalmente lo que quiere decir allí lo que significa el apresto del Evangelio es que usted pueda estar firme, que usted pueda sentarse. Este calzado tenía como unas puntas, como unos clavos, que es para que se adherieran bien al suelo, y así el soldado, por inhóspito que fuera el camino, no cayera. O sea, el objetivo era que no cayera el soldado, que estuviera siempre en pie. Entonces, ese buen calzado le proporcionaba esa firmeza que él necesitaba. ¿Sí? Entonces, ese es el sentido más que quiere decir, ¿sí? Ese es el sentido que quiere dar, que la persona, que el soldado esté de pie. Aunque es bueno eso, a los misioneros nos gusta mucho esa parte de ir y predicar, e incluso en la Biblia dice en el libro de Isaías que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, ¿cierto? Sería bueno también que se trate, pero debemos de saber bien el sentido, cuál es primordialmente, que es estar firmes. Bien, dice así, voy a leer algo que escribe aquí. Estas eran sandalias que tenían clavos en la suela para tener un buen agarre y no resbalar, por inhóspito que fuera el terreno. Y dice el Evangelio de la paz. Es el terreno sólido sobre el cual el creyente se apoya. Este calzado se asocia con la movilidad. Si no tienes un buen calzado, no podrás moverte ágilmente, ¿sí? Entonces se trata de esto también. Bueno, algo aquí importante que apunté, algo que yo pensaba hoy en el apóstol Pablo en su condición de que él estaba en la cárcel, pensaba yo, bueno, él debía ponerse también esa armadura espiritual, ¿cierto? Espiritualmente hablando, no es algo físico, como les decía en el video anterior, no es algo que en la mañana yo, por ejemplo, diga, Señor, hoy me pongo la coraza, hoy hago esto en las mañanas, y que todas las mañanas tenga que decir lo mismo, que hoy me la pongo, no, sino que es saber que nuestra armadura es espiritual, es decir, que debemos estar ceñidos con la verdad, que debemos tener la justicia en nuestro corazón, que debemos calzarnos con el Evangelio de la paz, que tenemos que saber que somos salvos con el yelmo de la salvación, que todos los días el escudo de la fe, es decir, que la fe en nosotros, esa fe inamovible que ya vamos a hablar de ella, y la espada del Espíritu, que es la palabra. O sea, no se trata de, porque es una metáfora, ¿sí? No es algo que yo haga porque en la noche, entonces en la noche, como si me voy a acostar, entonces en las noches, todas las noches me lo quito, pero no es así. El cristiano debe estar en todo tiempo con estas, digamos, con las 3 primeras prendas, ¿sí? Que son hasta aquí, hasta el calzado. Bueno, entonces yo pensaba en el apóstol Pablo, que en su condición, que él estaba preso, y digamos él no podía salir libremente a predicar el Evangelio. Sin embargo, el Evangelio no estaba preso, ¿cierto? Él sin embargo continuaba trabajando en la obra de Dios, predicando, mandando cartas, orando. O sea, él continuaba haciendo el ministerio, aunque no podía ir, sí, no podía ir en esa situación. Pero mire algo que yo apunte aquí: donde quiera que tú estés,
tú estás calzado con el apresto del Evangelio de la paz. Y esto fue algo que me llegó. Yo estaba ahí pensando, meditando en el apóstol Pablo. Entonces yo pensaba, él estaba preso, pero ¿en qué situación podríamos estar nosotros en la vida? Pensemos en nuestro mundo. ¿En qué situación podríamos estar? Podríamos estar tal vez en un monte, perdidos tal vez en una montaña. Podríamos estar situaciones así extrañas como lo que le pasó a Jonás, que estaba dentro de un pez, ¿cierto? Dentro de una ballena, algún animal así grande, o sea, un lugar extrañísimo. Podemos estar en el mar, podemos estar en la playa, en el desierto, o sea, tantos lugares que podríamos estar, y como el apóstol que aquí estaba en una cárcel, pero nosotros debemos de saber que donde sea que estemos, tenemos el Evangelio de la paz. O sea, ¿qué significa evangelio? Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Esa es la buena noticia. Y cuando uno tiene una buena noticia, ¿qué le produce eso? Esperanza, ¿cierto? Esperanza. Pero algo importante, la esperanza, como en otras partes he dicho, la esperanza griega que aquí nos habla la Biblia, no es la esperanza de duda que nosotros a veces tenemos. Yo tengo la esperanza, si gano tanto dinero, de viajar este año. O sea, debe cumplirse una condición para poder que yo tenga esta seguridad de viajar. Si no gano el dinero, por ejemplo, no podré ir. Entonces, la esperanza tiene cierta duda, la nuestra. Pero la esperanza bíblica no es así, sino que la esperanza bíblica es una total seguridad, es una total certeza de que va a pasar. Entonces, nosotros tenemos la esperanza, ¿sí? La esperanza de que en el Evangelio, esa esperanza en nosotros, bueno, así como o sea, todas las piezas, digamos, todas las partes van relacionadas de alguna manera, ¿sí? Lo que es la justicia, lo que es la fe, lo que es la salvación, de alguna manera se relacionan, tienen cierta diferencia, pero tienen mucha relación, se relacionan entre sí. Entonces, el Evangelio de la paz es una buena noticia, eso nos da esperanza de que de la salvación también. Y nos da la esperanza de la vida eterna. Bueno, entonces, ¿y ahora qué es la paz? Podemos decir que el Evangelio trae paz, pero no es o sea, la principal paz, y lo primeramente se refiere a la paz con Dios, la paz de Dios con nosotros. Esa es la verdadera paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que aunque vengan dardos para ponernos duda, para ponernos miedo, la paz de Dios debe estar en nuestro corazón. Entonces, la paz nos libera ¿de qué? La paz de Cristo nos libera de la ansiedad y nos libera de estas cosas, de ansiedad, de temor. Entonces, nosotros estemos donde estemos, en la condición que estemos, en la situación que estemos, debemos tener paz en nuestro corazón, ¿sí? Porque eso es el Evangelio trae paz a las personas. Entonces, eso tenerlo muy en cuenta. El apóstol Pablo, a pesar de estar en esa situación de cárcel, él tenía paz en su corazón, y es lo que nos manda, que nos calcemos con el Evangelio, el apresto del Evangelio de la paz. Dice, en medio de la guerra, el cristiano tiene las buenas nuevas de salvación y tiene paz. Entonces, en medio de la guerra, imagínate, estamos en una guerra espiritual, pero en medio de eso, ¿qué tiene el cristiano? La paz. Entonces, es importante saber esto, saber de que en nuestro corazón tenemos la paz. A pesar de las guerras, a pesar de las luchas, la paz está en nuestro corazón. Y esto es maravilloso, saber de que donde estés, siempre vas a estar calzado con el Evangelio de la paz. Bien, dice la salvación, dice, protege al creyente de la ansiedad y el miedo, ¿sí? Terrenos resbaladizos, ¿sí? Esos son terrenos resbaladizos, la ansiedad y el miedo, ¿sí? Pero la paz con Dios, pensar en Dios, en la paz con Dios primeramente, eso nos da tranquilidad, nos da paz con nosotros mismos y paz también con las demás personas. Debemos estar en paz, ¿sí? Primeramente con Dios, luego con nosotros mismos, luego con nuestros semejantes. Bueno, esto es parte pues de la armadura de Dios, tener la paz en nuestros corazones. Bueno, y dice así, versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, o sea, ahí menciona como que que en todo tiempo estas primeras tres
Esas primeras 3 piezas deben estar ahí puestas, ¿cierto? Que nos dice ceñidos, vestidos y calzados. Bueno, eso debe estar allí. Pero dice allí que al parecer las 3 primeras piezas del cristiano debe estar vestido ya. Pero ahora va a mencionar armas que hay que tomar. Si hay que tomar, dice, las 3 que vienen son para tomarlas en el momento adecuado. El soldado no todo el tiempo está guerreando, no todo el tiempo. Entonces la Biblia nos habla de un día malo, ¿sí? No aunque sabemos que ciertamente los días son malos en un sentido general, pero para cada creyente hay días que son especialmente malos, ¿cierto? Días de ataques, días de pruebas, días de tentaciones, de muchas cosas, de muchos dardos que vienen en un día. Pero no todo el tiempo el cristiano está, digamos, guerreando. Hay tiempos de descanso, ¿sí? Pero entonces, en esos tiempos, en esos momentos donde veamos que los dardos de fuego se intensifican contra nuestra vida, ahí es donde debemos tomar, ¿qué? El escudo de la fe. Bueno, algo importante aquí. Hay que evitar los 2 extremos. En nuestra vida cristiana 2 extremos pueden darse. Uno, podemos pensar de que todo es culpa del diablo, de los demonios que están ahí en todo tiempo, y que todo lo que nos pase, es el diablo, echarle la culpa al diablo de todo lo que nos pasa, estarlo mencionando a toda hora. Sí, ese es uno de los 2 extremos, y que el cristiano puede caer. Ay, no, que tengo sueño, es que es el diablo, y resulta que es que está cansado porque vino de trabajar, y es normal que el cuerpo se canse, ¿sí? Entonces, cosas como esas, tener en cuenta que no todo es el diablo. Y el otro extremo, ¿cuál es? Ignorar por completo las maquinaciones de Satanás. O sea, decir no, aquí no pasa nada, y tratar de darle explicaciones naturales a cosas que pasan, ¿sí? Por ejemplo, si llegan malos pensamientos así que usted ve que no son suyos, que son como voces que quieren meterse a su mente, usted debe entender que ese no es usted, que ese es un ataque de Satanás. Y dice, no, eso debe ser yo, que estoy cansado, que estoy... Entonces ahí hay que tener cuidado y discernir y saber, o sea, no ir a ninguno de los 2 extremos, ni echarle la culpa de todo al diablo, ni ignorar las maquinaciones del enemigo, porque ese es un arma, ¿no? Que él tiene a favor, ¿no? La ignorancia, que ignoremos las maquinaciones del enemigo, que lo ignoremos por completo. Bien, entonces, negar las obras de Satanás y pensar que todo tiene una explicación natural. Otra cosa, tenemos 3 enemigos y tenemos que saber de quién se trata en cada caso, ¿sí? ¿Cuáles son los enemigos del creyente? Primero la carne, después el mundo, y de último el diablo, ¿sí? Pero sabemos que cuando se dice el diablo no solamente se trata de un ser, sino que son millones de demonios, ¿sí? Que ellos son los que están como más ahí, porque como había dicho anteriormente, Satanás no puede estar en todos los lugares, en todo tiempo, aquí y allá, aunque él se mueva a velocidades, digamos, que le permiten estar casi que al mismo tiempo en muchos lugares. Él no es omnipresente, no tiene eso, pero sí tiene esta agilidad, ¿no? De moverse a velocidades pues increíbles. Entonces, ¿cuáles son esos enemigos? Primero es la carne, es nosotros mismos. Dice que somos atraídos por nuestras propias concupiscencias, ¿cierto? Somos atraídos hacia el mal por nuestros propios deseos de la carne, ¿sí? Entonces tenemos que saber cuándo somos nosotros y cómo vencer la carne. La Biblia nos dice que velad y orad para que no entréis en tentación, que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Una manera de someter la carne es no alimentarla, ¿sí? No alimentarla, sino doblegarla con ayuno y oración. Esa es una manera de sujetar la carne. El otro enemigo, ¿cuál es? El mundo. Aquellos amigos que te llaman cuando se escucha música por allá, ay, qué linda música, entonces te está jalando. Ese es el mundo que está llamando. Las amistades, cuando vengamos por ahí, que un ratico, que nos divertimos, ¿cierto? Que no pasa nada, te ofrecen una cerveza. Ese es el mundo. ¿Y cuándo es el enemigo? Bueno, aquí es donde vamos a aprender a saber cuándo es el enemigo, cuándo un dardo viene de parte del enemigo. Sí, aquí es donde vamos a entrar en este momento. Bueno, dice, ¿cómo reconocer un dardo? ¿Sí? Bueno, pero antes de eso dice, ¿qué es el escudo de la fe? Bueno, el escudo era
era grande. Los soldados romanos tenían dos escudos, era uno que era uno redondito, que era más bien pequeño, que usaban pues allí corto, pequeño, pero había otro que era muy grande y que da a entender del tamaño de una puerta, o sea, era mucho más grande, que lo protegía casi, bueno, no todo el cuerpo, porque el yelmo estaba para proteger, digamos, la cabeza, pero sí era muy grande y podía pues proteger. Este estaba hecho de madera de álamo, tenía pues, era recubierto en 3 capas de madera, pero pues no muy pesado para que a la vez pudiera moverse fácilmente, y estaba recubierto con cuero de pieles, ¿sí? De animales, y también tenía como, estaba recubierto, estaba en los bordes, y en el centro era como metálico, ¿sí? Así era el escudo antiguo romano. Bien, entonces este es el escudo de la fe, ¿sí? ¿De qué fe estamos hablando? ¿Qué nos dice? Bueno, dice, la fe que habla aquí no es la fe en mí mismo. Hay que tener en cuenta eso, que a nosotros nos han enseñado mucho la confesión positiva. Tú puedes, tú eres, tú lo lograrás. Esa es la fe en mí mismo, pero esta no es esa fe, no se trata de esta fe. La fe se trata obviamente en Dios, la fe en Jesucristo, la seguridad y confianza absoluta en Dios, ¿sí? Hay un versículo que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esa es la fe, el canal entre nosotros y Dios, ¿sí? Ese canal, esa fe salvadora, eso que nosotros creemos en Cristo como la verdad. Esa fe inamovible, que aunque no vemos, creemos, ¿sí? Aunque no estamos viendo, nosotros creemos. ¿Será que hay algo que nos pueda mover de nuestra fe? Es algo que, mire, los científicos se atacan. Pero usted cómo sabe que Dios existe. Ay, mire, nosotros tenemos algo importante que es nuestra fe, ¿cierto? Es algo que no es negociable. La fe no es algo que se negocia, no. La fe es algo que llevamos dentro. Eso es mayor que cualquier cosa. Para atacar cualquier trampa, cualquier engaño del maligno que nos quiera desviar, cualquier ateísmo que nos diga esto, lo otro. Mire, si nosotros tenemos nuestra fe firme en Cristo, ese es nuestro escudo contra las acechanzas del mal. Este es el escudo para poder apagar todos los dardos que vengan cargados de veneno, porque eso es lo que él va a hacer. El enemigo lo que va a hacer es mandar esos dardos que estaban envenenados, y además también muchas veces iban prendidos, iban encendidos. Imagínate un dardo, que sean mandados varios dardos a un soldado, pues esto lo va a llenar de temor, ¿cierto? Para que él no crea, para que él dude, para que él diga, no, aquí ya me morí, donde un dardo de esos penetre la piel de un soldado, el dolor es inimaginable, es veneno, o sea, puede causar la muerte incluso. Entonces, lo primero que el enemigo va a atacar, ¿qué es? Miedo, temor y duda. Eso es lo primero. Usted no puede, usted no es salvo. O sea, lo va a atacar con muchas cosas, pero para eso cada pieza es importante. Conociendo usted la verdad, teniendo usted la salvación de su alma, o sea, todas las piezas son fundamentales para proteger cada parte. O sea, cada dardo va lanzado directo, ¿sí? Directo hacia que unos dardos van al corazón, otros van a la cabeza con duda, otros van a las emociones, ¿sí? Otros dardos van a los pies para que caigamos. O sea, el enemigo va a utilizar sus diferentes armas, y créame que el enemigo nos odia. Si hay algo que él quiere, es hacernos el mayor daño posible, y eso lo vemos allá en el libro de Job, cuando él tuvo envidia, ¿sí? Él tuvo una envidia increíble por Job, porque él era bendecido, porque él decía, no, es que tú lo has cercado, lo que yo les decía al principio, tú lo has cercado a él, entonces es como impenetrable, no puedo llegar a él porque tú lo has cercado, y él no te ama, sino es por conveniencia. Si tú le quitaras todas las bendiciones, él ya no te amaría más. O sea, poniendo allí, demostrando el gran odio y la envidia que no solamente le tiene a él, sino a cada uno de nosotros. Él nos odia, y él hará mire, él llevó a Job al extremo,
¿sí? En pruebas al extremo, mató sus hijos, hizo todo el daño que más pudo causar, y físicamente la enfermedad más maligna, más diabólica que pudo tener Job, este hombre íntegro, que a pesar de todo eso no negó. Job sí estaba bien, digámoslo así, espiritualmente, con esa armadura, ¿cierto? Que aunque vemos ahí algunos momentos de debilidad, pero no cayó, se mantuvo en pie, ¿sí? Vemos la debilidad de un hombre, pero vemos la firmeza con la cual pudo estar en pie, porque Dios ya sabía que él iba a estar en pie. Entonces pasa también con nosotros. El objetivo de todo, luego de acabar toda la batalla, es estar firmes. Bien, entonces ahí continuamos. Ahora sí estamos viendo allí cómo reconocer cuando un dardo viene de parte del maligno, ¿cierto? Bueno, dice así: es algo que viene de afuera de nosotros, es algo externo, no es un pensamiento propio. Debemos aprender a reconocerlo. Tú sabes cuáles son tus propios deseos y concupiscencias. En cambio, los que vienen de afuera no es algo natural para ti, y te sorprende y te horroriza eso. Bueno, entonces, ¿cómo reconocer primero un dardo del maligno? Es algo externo, o sea, no es algo que es suyo. Usted debe saber cuándo son sus pensamientos, cuáles son sus deseos. Cuando usted está en determinada situación, usted se va dejando de pronto seducir por su propia carne, y debe saber. Pero cuando llega algo de afuera, una voz externa, a veces se manifiesta como una voz externa: haz esto, haz aquello. Escuchaba yo en estos días de un hombre un cristiano, y escuchó una voz que le dijo: ya no tiene nada que hacer, perdiste todo, le estaba yendo mal financieramente, mata a tu hijo, mata esto, mátate tú. O sea, esas voces, y él escuchó esas voces, no estaba protegido, y ¿qué hizo? Y tristemente asesinó a su hijo. Siendo cristiano, intentó también contra su vida. Entonces son dardos de fuego que él manda, y que si la persona no está protegida, no tiene ese escudo de la fe, puede caer fácilmente. Entonces esas voces: tú no vales para nada, pero mira que el pastor te hizo esto. No sé si han escuchado a veces esas voces externas. Es una voz externa que muchas veces nos puede horrorizar el escucharlas. A veces estás tú incluso orando, incluso él ataca cuando usted está orando. Él muchas veces es parte de sus tácticas, de sus estratagemas. Él juega sucio, que le puede poner a usted pensamientos en contra de Dios, ¿sí? Para que usted crea que eso es suyo, que ese pensamiento es suyo, y para que usted se sienta acusado. Cuando esas cosas vienen, entonces usted va a decir: pero esto es mío. Pero mire, es el enemigo que ha mandado sus dardos creyendo que es usted, y para que si usted no lo rechaza, o sea, nosotros tenemos el poder ¿de qué? De rechazar pensamientos. Cuando un pensamiento no es nuestro, tenemos toda la autoridad y todo el poder de rechazarlo. Decir: este pensamiento no es mío, se va. ¿Sí? Alguien, creo que fue Martín Lutero, que decía que hablaba acerca de un pájaro, ¿cierto? Que ellos pueden volar alrededor, pero no hacer nido. O sea, ya que porque los pajaritos pueden volar alrededor de mi cabeza, pero ya depende de mí si lo dejo hacer un nido. Ya usted verá a ver si le deja hacer el nido o no. O sea, nosotros tenemos el poder de rechazar todo pensamiento que no es de Dios, que sepamos que es del maligno, ¿sí? También en nuestra mente también hay pensamientos nuestros propios, pensamientos del maligno, como también pensamientos de Dios. Entonces ahí también debemos de diferenciar cuando es Dios que nos está hablando. Yo creo que la voz de Dios fácilmente la podríamos distinguir si nos hablara a la mente o al corazón, como muchas veces lo ha hecho. Bien, número 2, vienen repentinamente sin aviso, no tienen nada que ver con lo que estás haciendo. Estos dardos vienen, estás de pronto tranquilo en tu cama, y de pronto llegó repentinamente algo que usted ni se imaginaba, pero llegó a un pensamiento de venganza contra alguien, ¿sí? Usted no se esperaba eso, y no tiene nada que ver con su entorno, ni estaba usted siquiera pensando en eso, pero llegó ahí. Entonces ahí usted debe saber de que ese pensamiento no es suyo, que es un dardo que el enemigo le está lanzando, que no tiene nada que ver, ¿sí? Con usted, con el entorno, con el momento que está viviendo. Número 3,
es algo que viene con una fuerza sobrenatural, ¿sí? Un ejemplo son malos pensamientos, son blasfemias, es odio, es venganza, es tristeza, son truhanerías. ¿Qué son truhanerías? Esas cosas de doble sentido, malas palabras, ¿sí? Todo eso llega con gran fuerza a su vida, que usted como que no se explica de dónde, cómo llegó eso con tanta fuerza a su vida, si usted estaba en otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, usted estaba, como les decía ahora, incluso orando, incluso leyendo la Biblia, ahí recibimos ataques. No podemos pensar que no, que porque estamos orando y leyendo la Biblia no somos atacados. Claro que sí, incluso hay gente que ayunando, igual él va a atacar. En cualquier momento esos dardos llegan sin aviso, ¿sí? Llegan sin usted de pronto que no se lo espera. Pero entonces ahí es donde debemos de tomar, sobre todo tomar ¿qué? El escudo de la fe. O sea, en ese momento ahí debemos escudarnos en quién, en la fe en Cristo Jesús, que Cristo Jesús ya venció por nosotros. Bien, el propósito es que nos sintamos como si hubiéramos pecado, para que nos sintamos culpables, que dudemos, ¿sí? Acerca de la Biblia. ¿Es verdad lo que creo? Cuestionarlo todo. ¿Cuántas veces no nos hemos cuestionado si alguna parte, si la Biblia es verdad? Yo creo que algunas veces han llegado a sus pensamientos, pero ¿será que sí es verdad todo lo que yo creo? ¿Será que sí es verdad que en la muerte no se acaba todo? No sé si alguna vez se han cuestionado, ¿será que es cierto? ¿Será que sí estoy en el camino correcto? A veces esos son que debemos de reconocer que esos son dardos del maligno a nuestra fe. Sí, esos son dardos para atacarnos, para que retrocedamos. ¿Por qué? Porque, como les había hablado antes, el maligno es inteligente, tiene mucha astucia y él lo que quiere poner en nosotros es ignorancia, pero él sabe exactamente nuestros puntos débiles. También va a poner persecución, ¿sí? ¿De qué tipo? Social, laboral, personal, esos también son dardos, ¿sí? Todo tipo de persecución cuando usted está estudiando, cuando usted está trabajando, personal, son persecuciones de todo tipo que el cristiano recibe. Pero para que usted diga, ay, verdad, yo estaba mejor antes de conocer a Cristo, ay, pero por ser cristiano es que me pasan todas estas cosas, es que por ser cristiano es que me persiguen, si yo no fuera cristiano viviría mejor. Muchos han dicho eso y muchos han vuelto atrás por eso. Bien, el escudo, algo que tenemos que tener en cuenta, el escudo no elimina la fuente de los dardos, pero sí protege contra ellos. Es decir, no podemos eliminar a Satanás, a los demonios ahí que están lanzando dardos, pero sí podemos protegernos contra ellos. Lo que nos dice la Escritura es que resistamos al diablo y él huirá de nosotros, ¿sí? Esto sí nos dice la Escritura. Si usted lo resiste, si usted vence, logra apagar todos esos dardos que llegan a su mente, a su corazón, a su vida, si usted logra apagar todo eso, lo más probable es que él salga huyendo, ¿sí? Dice, resistid al diablo y él ¿qué? Huirá de vosotros. Él va a huir ya, o sea, ya no pudo. El Señor está con nosotros para fortalecernos y para ayudarnos. Y el Señor reprende al diablo, ¿sí? El Señor lo hace por nosotros. Cuando Jesús fue tentado, Él mencionó los mandamientos y las promesas, ¿sí? Él mencionó uno de los mandamientos, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y una de las promesas, ¿cuál es? Que al Señor tu Dios, a ver, ayúdame ahí, ¿sí? ¿Recuerdas cuál fue el mandamiento era ese, ¿no? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y otra fue una de las promesas de Dios, ¿sí? A ver, ¿cómo le hagamos memoria un poquito allí acerca de la tentación de Jesús? Cuando le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? Entonces esa es una promesa, ¿sí? Una promesa, que no solo de pan vive el hombre, porque Satanás lo tentó ¿con qué? Es que estas piedras se conviertan en pan, ¿cierto? Pero el Señor le respondió con una promesa. O sea, la palabra escrita, el logos, lo que ya estaba escrito, pero que ese logos se hizo rema en el momento que él necesitó, ¿sí? Llegó la asistencia al Espíritu Santo y le dijo qué era lo que tenía que decir. Y cuántas veces nosotros también necesitamos ese rema
que el Señor nos recuerde el logos para poder hablar ese rema y hacer viva esa palabra que ya está en nosotros, que ya está en nuestro corazón. Bien, dice así: esos dardos encendidos buscan herirnos y causar el mayor daño posible, pero nosotros sabemos a quién hemos creído. Sí, esos dardos van a querer destruirnos, pero mire lo que dice: nosotros sabemos a quién hemos creído. O sea que esa es la fe en Cristo Jesús. Yo sé a quién he creído. Esa seguridad solamente la da el Hijo de Dios, cada uno de nosotros. Bien, y dice también, nos habla también de el versículo 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, hablemos del yelmo de la salvación. Es la gloriosa verdad de que somos salvos. Hay una verdad maravillosa, hay una verdad gloriosa y también una esperanza, ¿sí? Que es que usted y yo somos salvos por la fe en Jesucristo, por gracia. La esperanza de la salvación es una protección a nuestra cabeza. Ahí está nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestros conocimientos, ¿sí? En nuestra cabeza está ¿qué? El entendimiento. Está ¿qué más? Nuestra mente, y todo lo que conocemos, todo lo que sabemos está alojado allí en nuestra mente. Entonces es importante que protejamos nuestra cabeza de los malos pensamientos, de los pensamientos que nos acusan, que nos condenan, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros dudamos? ¿Será que yo sí seré salvo o será que no soy salvo? Yo creo que todos en algún momento hemos dudado de nuestra salvación. Y hay muchos que dicen: pero si yo no soy salvo, pues entonces ¿para qué sigo en la iglesia? Pues para eso, si estoy acá creyendo que soy salvo y realmente no soy salvo, pues entonces mejor me voy para el mundo a disfrutar, entre comillas, ¿no? Del mundo, a disfrutar del mundo, porque no creo que yo sea salvo, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos elementos de la salvación. Mire, importante elementos de la salvación. Primero, la elección. Dios nos eligió ¿para qué? Para ser santos y sin mancha. Segundo, la adopción. Dice la palabra que Él nos adoptó hijos suyos. Tercero, la redención y el perdón. Él nos redimió de nuestros pecados, Él tomó nuestro lugar. Cuarto, la regeneración, el nuevo nacimiento, ¿sí? Nos hizo nuevas criaturas en Él. Otro, la reconciliación, nos reconcilió, estábamos en enemistad contra Dios, pero Él nos reconcilió y nos dio además el sello del Espíritu Santo. O sea, fuimos sellados ¿para qué? Para el día de la redención. O sea, todos estos elementos en nosotros deben de darnos la esperanza, la seguridad de que somos salvos, de que no es por nosotros. Si fuera por nuestra justicia, si fuera por nuestras buenas obras, no habría esperanza, pero nosotros nos apoyamos, es del sacrificio de Cristo que Él hizo por nosotros. Bien, dice allí: la esperanza de nuestra salvación está en los tres tiempos, está en pasado. Él ya nos salvó, Él nos redimió, ¿cierto? Así dice: al que nos salvó, al que nos redimió, ¿cierto? Lo muestra en pasado, pero también está en presente. En este momento nosotros disfrutamos de la salvación, disfrutamos de los beneficios de la salvación, o sea, somos salvos en presente. Y en el futuro, también en el futuro hay una parte de nuestra salvación que aún no se ha manifestado, ¿cierto? Dijo el apóstol Pedro: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser en plenitud. Entonces la salvación está en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. ¿Por qué? Porque en el futuro recibiremos toda la herencia, todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces, disfrutamos de la salvación, la plenitud de nuestra salvación está en el futuro. Entonces, todo esto es maravilloso saber de que la salvación es algo que nos pertenece, ¿sí? No por nosotros, más por Cristo Jesús. Entonces, que nada nos diga que no somos salvos. Recuerden que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si nosotros estamos en Cristo, no tenemos que tener miedo a nada. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros. Si Él ya nos dijo que éramos salvos, es porque somos salvos. Bien, vamos a la espada del Espíritu. Bueno, ahí la espada del Espíritu es la palabra rema. Entonces, hay dos palabras, ¿cierto? En el griego, para palabra, está logos y rema. Logos es la palabra ya escrita, lo que Él ya dijo, lo que debemos memorizar. Pero hay una palabra rema que es una palabra revelada, que Dios habla de acuerdo a la necesidad presente.
Significa palabra declarada o revelada de acuerdo a tu necesidad presente, como Jesús cuando fue tentado en el desierto. Volvemos a tomar el ejemplo de Jesús. Esta arma es proporcionada por el Espíritu Santo, que se usa en el sentido de defensa, pero también de ofensa, pero principalmente es defensa. Recordemos que toda esta armadura nos sirve para defendernos, ¿sí? Para defendernos. No nos manda, no nos está haciendo un llamado para que avancemos, para que ataquemos al enemigo, no, sino para que nos defendamos, ¿sí? Para que nos defendamos de todos los ataques y todo lo que viene contra nosotros. Debes conocer tu arma y aprender a usar la Biblia, ¿sí? Debes aprender a usarla. Es un arma pequeña, una daga, la que está hablando aquí, no es diferente a la espada aguda de 2 filos que nombra ya en el libro de Apocalipsis, que sale de la boca de Jesús. Esta es diferente, es una daga que es para defensa personal, ¿sí? Recordemos que es una lucha cuerpo a cuerpo. Bueno, dice así, la Biblia tiene 66 libros, y cada uno de ellos debemos estudiarlo, leerlo y conocerlo, ¿sí? No estudiar solo unas partes, porque a veces cometemos esos errores, que solamente leemos los evangelios, por ejemplo, solo los evangelios, y no salimos de los evangelios. No, la Biblia hay que leerla toda, absolutamente todo el Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento, porque ese compendio completo es la verdad de Dios para nuestra vida. Entonces es importante. Entonces debemos leer toda la Biblia, estudiarla, vivirla y creerla. No sé si han escuchado. Léela para ser sabio, practícala para ser santo y créela para ser salvo. Es muy bonito, ¿no? Muy bonito acerca de la Biblia. Bien, dice, para poder citarla correctamente debemos conocerla. Y es del Espíritu, ¿por qué? Porque es inspirada por el Espíritu Santo. Él es quien da el poder a su palabra, en Hebreos 4:12. Tiene el poder para corregir, para redarguir, para exhortar, para animar. El Espíritu Santo es quien da la interpretación correcta. Él nos guiará a toda verdad. Contamos con la asistencia del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros no necesitamos esa asistencia, que no recordamos? O sea, se nos olvida en algún momento alguna palabra, pero llega el Espíritu Santo y nos recuerda que esa palabra que ya está en nosotros, esa palabra nos la recuerda. O sea, esa es la asistencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros abrimos la Biblia, el autor está presente. Es el único libro en el cual el autor está presente en todo momento que la abramos y que la leamos. Es la santa palabra. Bien, da dirección, guianza, nos recuerda. El Señor nos dará tremenda sabiduría para usarla en el momento adecuado. Jesús así la usó, con sabiduría. A él le hacían preguntas capciosas, maliciosas para acusarlo. Sí, a Jesús, recordemos ahí que muchas veces lo acusaban, y le hacían preguntas, ¿a quién debemos dar al César o no? ¿Qué es lícito? Y bueno, Jesús con mucha sabiduría así mismo respondía. Él tenía la asistencia del Espíritu Santo para todo esto. Bien, diferentes ataques ha recibido y sigue recibiendo esta arma poderosa para quitar validez o restar importancia a la palabra escrita. O sea, muchos ataques recibe la palabra, como por ejemplo, que el Pentateuco no fue escrito por Moisés, que Juan, que Pedro no fueron escritos por ellos. Miren, esos son ataques a la palabra de Dios, para que nosotros digamos, bueno, ¿será que sí es cierto? ¿Cómo así? Si ya toda la vida hemos sabido que ellos la escribieron. Son ataques que él usa, y siempre van a continuar nuevos ataques. O sea, que no nos sorprenda que más adelante salgan con nuevas creencias raras, de que la Biblia no es real, de que la Biblia no hay. Creo que hay una secta que trata de dar explicación lógica a todos los acontecimientos, ¿sí? Que desvirtuando la palabra y los milagros que Dios hizo. Bueno, vamos a ver también el versículo 18, porque va unido también de alguna manera. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, si bien no es parte, digamos, de las 6 piezas, la oración. Mire, la oración es
un pilar fundamental en la armadura del creyente, en la vida del creyente. La Biblia nos manda a orar en todo tiempo, y allí mismo lo está mencionando. O sea, es decir, la armadura podemos decir que no es eficaz si no usamos la oración. La oración es como que refuerza toda esa armadura, es indispensable. Dice así: la importancia de la oración en la vida de Cristo, en la vida de los apóstoles y en la vida de la iglesia en general. O sea, la oración es fundamental, lo hemos visto. Jesucristo nos mostró que Él necesitó una vida de oración para vencer al mal. Sí, Jesucristo podríamos decir, no, pero Él no necesitaba orar porque Él era Dios, pero recordemos que Él también es hombre, ¿sí? Jesucristo hombre, y Él sabía que el poder estaba en la oración. Aunque no es parte de las piezas de la armadura, la oración es parte fundamental en la vida del cristiano. Es la acción, la energía que activa y sostiene toda la armadura. Es parte vital en el sostenimiento de nuestra vida espiritual. Y dice, orando en todo tiempo. Esa palabra tiempo no se refiere al cronos, ¿sí? Porque si se refiere al crono, entonces tendríamos que estar orando a las 3, a las 4, o sea, no se refiere al crono, sino al kairos. ¿Qué es el kairos? Kairos es el tiempo de Dios, es el tiempo de la oportunidad. Es decir, lo que quiere decir esto es que no desaprovechemos cada que tengamos la oportunidad de orar, ¿sí? Entonces, orando en todo tiempo, es decir, orando cuando haya oportunidad y cuando más podamos, ¿sí? Cuando más podamos, no desaprovechemos oportunidad para orar. Y ahora, ¿qué significa orar en el Espíritu? Primero, disfrutando de la comunión con Dios, con libertad. Segundo, bajo la dirección del Espíritu Santo, es decir, que tengamos esa pasión en la oración, que no sea algo mecánico, ¿sí? Tercero, esto concede poder y autoridad en la oración, es una oración eficaz. Orar en el Espíritu nos da el poder que necesitamos, poder y autoridad para que esa oración sea eficaz y pueda llegar, ¿sí? Pueda pasar todos los obstáculos que tiene que pasar una oración. Como les había dicho, tiene que pasar el primer cielo, tiene que pasar el segundo cielo y luego llegar al tercer cielo. O sea, son varios obstáculos. Por eso es la importancia de orar en el Espíritu. Dice con toda oración. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que orando con toda oración? ¿Cuántos tipos de oración hay? Mire, hay una oración que es de agradecimiento, aunque una oración puede tener todas estas partes, hay unas que son especialmente de agradecimiento, donde solo le agradecemos a Dios, donde no le pedimos nada a Dios. Hay otras donde solo adoramos a Dios, solo lo alabamos por lo que Él es, no le pedimos nada, solo le estamos alabando y reconociendo su grandeza y su poder. Esa es otra oración. Hay otra oración que es de petición, en el cual sentimos carga, ruego, pedimos, clamamos por una necesidad, por una situación determinada que estemos pasando, y es una oración de petición. Hay otra oración que es de súplica, ¿cierto? Por alguna necesidad. Hay otra oración que es de intercesión. Hay oraciones que pueden tener, de cada una de esas partes puede tener un poquito. Sí, o sea, hay muchas clases de oración, intercesión también. O sea, al decirnos que oremos en todo tiempo con toda oración, también puede ser la oración individual, que oramos individualmente nosotros. Esa oración tiene poder, pero también colectivamente. O sea, Dios igual va a escuchar, pero la oración colectiva tiene un poder especial, ¿sí? En el cual cuando se unen más oraciones, cuando todos dicen que si 2 o más se ponen de acuerdo en algo, nuestro Padre les escucha. Hay poder en la oración colectiva. También se trata también, o sea, si nos dice con toda oración, a algunos dicen la clasifican, bueno, yo quiero orar de rodillas, yo quiero orar sentado, yo quiero orar de pie, yo quiero orar mientras estoy acostado, yo quiero orar duro, hablando duro, gritando, llorando. Otros no, yo quiero orar mentalmente, sí, o sea, hay muchas maneras de orar, pero hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en mi caso, no me gusta mucho la oración mental, ¿sí? ¿Por qué? Porque me desconcentro fácilmente y no termino la oración. Entonces, para mí personalmente prefiero orar en voz alta, porque esto me ayuda a entrar más, no desconcentrarme y a orar con más intensidad. O sea, a mí personalmente me sirve. No sé yo sé que la oración mental es posible también, pero sé que es más difícil entrar como en esa comunión con Dios.
Bien, ¿qué más podemos decir? Que también nos dice, ahí volvamos al versículo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, o sea, suplicando, rogándole a Dios y velando en ello, o sea, velando en la oración con toda perseverancia. Bueno, ¿qué es velar? Velar es lo contrario a dormir espiritualmente, o sea, que no durmamos como nos dijo el apóstol Pablo, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, o sea, que no estemos dormidos espiritualmente, no, que un sinónimo de estar dormido espiritualmente es no estar orando, es estar dormidos, dormir espiritualmente, que no se ora, que no se busca de la presencia de Dios. Y lo que nos manda ahí es a no dormir espiritualmente, sino velar y ser perseverantes. No, Señor, es que ya te pedí por mi mamá y veo que no respondiste, entonces ya dejé de orar. ¿Sí? Es que Dios no me respondió y ya dejé de orar. No, hay que ser perseverantes. La constancia en la oración es importante. Aunque no veamos respuesta, no quiere decir de que Dios no esté escuchando, no, porque Dios responde de muchas maneras. Dios responde sí, Dios responde no, o Dios responde espere. Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos puntos, tengámoslos en cuenta a la hora de orar, estemos pendientes de eso. Y dice allí, dice, y súplica por todos los santos. Vamos a terminar con este versículo 18. Dice así, ¿a qué se refiere esto de súplica por todos los santos? Mire, hay mucho por qué orar, ¿cierto? Hay mucho. A veces oramos 10 minutos, Señor, ya se me acabaron las palabras, ya no tengo nada más que decir, ya oré una oración súper eficaz, llegó hasta ti y voy a dormir. Pero mire, si nos está hablando de que oremos por todos los santos, es porque nuestra oración debería demorar mucho más. ¿Por quién empezamos? Empezamos por casa, empezamos por nuestros hijos, empezamos por nuestro esposo, esposa, por nosotros mismos. Luego están nuestros hermanos, están los pastores, los hermanos de la iglesia, los misioneros, la iglesia universalmente. O sea, mira, hay mucho por qué orar. Verdaderamente hay mucho por qué orar. Aquí específicamente nos dice que oremos por todos los santos, ¿cierto? Pero también hay que orar también por los perdidos, ¿cierto? Porque si nos dice, al principio nos habló que oremos con toda oración, ¿sí? O sea, orando, intercediendo, suplicando por salvación, todo esto. Pero aquí específicamente nos está diciendo, ore por todos los santos. Hay muchos, mire, los pastores necesitan oración. Nuestros pastores necesitan que estemos continuamente orando por ellos. No, es que él mismo ora, claro, él mismo ora, pero somos un equipo. Y más adelante vamos a ver que el mismo apóstol Pablo pidió también oración por él mismo. Uno podrá decir, uy, el apóstol Pablo, ¿cómo va a necesitar que oremos por él? Pero en el próximo versículo vamos a ver que sí pide también oración por él mismo. Entonces es muy importante tener en cuenta todos estos aspectos, todos estos elementos en la oración, ¿sí? Bueno, termino aquí con esto. Dice, formas de orar en la carne, para que no cometamos estos errores al orar religiosamente. Podemos orar religiosamente, ¿cómo? Con ritos, con rezos, con vanas repeticiones, una oración mecánica, una oración rutinaria, sin concentración, desconectada de la boca, lo que estamos diciendo, con el pensamiento, con el entendimiento. Sí, entonces tengamos en cuenta eso. Nuestra oración debe ser muy consciente. ¿Cuántas veces no cometemos estos errores al orar? ¿Cierto? Que empezamos orando de la misma manera y siempre de la misma manera. Y repetimos muchas veces, Señor, Señor, Señor. O sea, yo sé que es más fácil verlo en otros que verlo en uno mismo, ¿sí? Pero usted escucha a su hermano orar y escúchese usted mismo cómo ora. A ver si no comete este tipo de errores. O sea, ya es algo mecánico, santo, pero no estás, o sea, solamente sale de aquí, o sea, es algo mecánico que no lo sientes. No, cuando uno le dice al Señor, Señor, tú eres santo, es porque tú estás en una actitud total, absoluta de adoración a Dios, reconociendo la santidad de Dios, no porque es una palabra que ya conoces, que ya sabes y que de esa manera estás orando. Escúchese, por eso, mire, yo trato de poner todo el entendimiento cuando estoy orando para no
repetir lo que siempre digo. Una vez los niños, cuando yo enseñaba en la escuela dominical, ya me dijeron, Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. Y vi que ellos repitieron lo mismo. Yo, bueno, ya saben que siempre oro así. Entonces yo dije, bueno, eso me sirve a mí para saber de que no siempre debo orar de la misma manera. Debo cambiar, debo de renovar cada día. ¿Qué tal uno se vuelve cansón cuando habla con alguien? Ay, hola, ¿qué tal? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien. Siempre lo mismo, o sea, es algo como monótono, ¿cierto? No, tenemos que ser auténticos en la oración. Tenemos que, así como le cantamos al Señor cántico nuevo, nuestra oración también debe ser ferviente, debe ser de poder. Dejemos a un lado la religiosidad, los rezos, las vanas repeticiones, no. Oremos con inteligencia, con el corazón, que estemos dispuestos. ¿Sí? Escuchémonos orando y miremos a ver si es una oración que va de acuerdo a la palabra, una oración que va conforme a la palabra de Dios, y no cometamos estos errores en la oración, porque la oración tiene poder, pero nosotros también debemos de poner toda nuestra inteligencia, todo nuestro entendimiento, y que esta oración vaya en el Espíritu y que llegue hasta nuestro Dios. Bien, hasta aquí, continuaremos en la próxima. Para terminar, creo que ya con el libro. Bien, que el Señor les bendiga.